Y por último visitamos al padre Fabián Rovere en su parroquia centenaria, aquí en Suárez, dedicada a San Francisco de Asís, para conocer un poco tanto la historia de esta parroquia como la historia de este santo que inspiró e inspira aún hoy los valores de vida a los feligreses de esta parroquia. Él nos cuenta que es uno de los santos más queridos en el mundo entero y que sus enseñanzas siguen aún hoy siendo un ejemplo para la gente de nuestro tiempo. Padre, nos encontramos en esta parroquia preciosa que tiene unos cuantos años de vida y está dedicada a San Francisco de Asís. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, es un lugar que bajo la advocación de San Francisco de Asís se crea lo que es la parroquia en la década del 60 y posteriormente, unos años después, el nacimiento de lo que es el actual colegio parroquial, que también es San Francisco de Asís, un colegio primario que tenemos aquí al lado de la parroquia, bajo la advocación de este santo. Los orígenes de la parroquia en sí, por qué el patrono de la parroquia, no están muy claros. Más que nada tiene que ver un poco con los fundadores de la localidad, del pueblo y quienes donaron el terreno, que ahí podría haber alguna veta con respecto a algún Francisco en la familia o alguna devoción a San Francisco. Pero más allá de eso, sí tenemos el patrono, un santo que tal vez sea, al hablar de San Francisco de Asís, el santo que mayor devoción despierta en el mundo, en todos los cristianos. Francisco tiene muchos seguidores y de hecho fue un santo que marcó mucho desde una perspectiva sumamente particular. No miréis la vida de fuera, porque la del Espíritu es mejor. San Francisco de Asís. Francisco nació en Asís el 26 de septiembre del año 1182. Su padre era un próspero comerciante de telas llamado Pietro Bernardone. Desde niño, Francisco le ayudó en el negocio de las telas. En sus ratos libres leía poesía en francés provenzal y soñaba con ser un poeta famoso. No olvidemos que nos tenemos que ubicar en el siglo XIII, plena Edad Media, en donde allí la Iglesia estaba viviendo una situación desafiante, teniendo en cuenta el uso y el abuso de las riquezas y de los bienes materiales y también del poder. Tenemos que tener en cuenta también que en ese contexto que la Edad Media, la Iglesia y Estado era una sola cosa. Entonces ahí también se generó situaciones difíciles. Ahí aparece Francisco de Asís, un joven que vivía en la zona de la Lombardía, a principios del siglo XIII, soñador, de muy buena posición económica. Su padre era un comerciante de telas, una familia dentro de la burguesía, y vivía el proyecto de vida de los jóvenes de la época. Las cruzadas, el ejército, el poder, la fama, el dinero, la vida loca, digamos. Y de hecho él vive una experiencia sumamente importante en Perugia, que era una de las localidades muy cerca de Asís. Ellos van a combatir con los cruzados, cae prisionero, estuvo mucho tiempo prisionero, y eso a él le lleva a tener una actitud distinta y un cambio de vida radical. Siendo ya un adolescente, en cierta ocasión, mientras atendía el negocio de su padre, llegó un mendigo a pedir limosna. Entonces Francisco, que estaba atendiendo a un cliente, echó al mendigo con duras palabras, pero de inmediato sintió un dolor en su corazón que lo impulsó a salir corriendo por las calles en busca del mendigo. Cuando lo encontró, le dio una generosa limosna, y desde ese día prometió que nunca más le negaría la ayuda a un pobre. Pero Francisco también tenía sus defectos. Era un joven pretencioso y derrochador, que gastaba el dinero a manos llenas en lujos y banalidades.
Cuando tenía 17 años, se enroló en el ejército de Asís para defender a su ciudad de los ataques de Perugia, una ciudad enemiga. Por esa época, Francisco quería convertirse en un gran militar y admiraba a los cruzados que defendían a Europa de los ataques sarracenos. Alcanzó a participar en algunas batallas contra Perugia y estuvo algún tiempo como prisionero de guerra, pero poco después sus planes de convertirse en militar se vieron truncados cuando repentinamente cayó enfermo, atacado por unas fiebres espantosas. La enfermedad no solo le quebrantó el cuerpo, sino también el espíritu, y cuando se recuperó de las fiebres no volvió a ser el mismo. Cuando él vuelve, luego de haber estado cautivo, empieza a darse cuenta que su vida, en base a fiestas, en base a poder, en base a todas esas cosas, era muy banal, digamos, ¿no? O sea, a él no le llenaba la vida, le faltaba algo, había algo ahí que no le terminaba de darle sentido a su propia vida. Y ahí él descubre, a través del Evangelio y en una iglesia, el llamado de Dios a una vida distinta, totalmente distinta. Y de hecho él ahí empieza un camino de desandar todo lo que había conquistado y además tenía un futuro por delante sumamente importante, a los ojos del mundo, pero no a los ojos de él. Y de hecho entonces ahí empieza ese camino que lo que le lleva es a, primero que nada, hacer una introspección y descubrir qué era lo que él realmente necesitaba para ser feliz, qué era lo que a él le estaba haciendo falta en esta vida, que aparentemente lo tenía todo desde el punto de vista material. Y ahí él se va a una iglesia, se despoja de todo lo material. Él descubre que en realidad lo material a él no lo estaba llenando, sino que por el contrario lo estaba vaciando. Se despoja de todo, hay grandes conflictos con su padre también. Su padre en un momento lo lleva a hablar con el obispo y él adelante del padre y del obispo le entrega todo a su padre, hasta se desnuda, literalmente, porque bueno, ya no pertenece más a esa condición de vida. Y se va a las afueras de Asís, hay una iglesia que se conocía como la iglesia de San Damián, una iglesia que estaba abandonada, donde allí está el famoso crucifijo de San Damián, y él en esos momentos de oración, de penitencia, de soledad, descubre que Dios le habla al corazón y le dice: Francisco, repara mi iglesia. Súbitamente se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas mundanas. Un día se le acercó un leproso. Francisco había sentido siempre una gran repulsión hacia los leprosos, pero en ese momento entendió que sus batallas no debía darlas contra los miedos exteriores, sino contra el miedo interior a la muerte y la enfermedad. Entonces abrazó al leproso y le dio todo el dinero que llevaba consigo. Debido a su extraño comportamiento, algunas personas comentaban que quizás estaba enamorado, y él les respondía: «Sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe». Nadie sabía de quién se trataba, pero Francisco se refería a la pobreza, en la que ya veía el camino hacia la humildad, la paz y el amor. Les agradecemos como siempre vuestra preferencia. Recuerden que todos los trabajos pueden volver a disfrutarlos en YouTube, por Esther Maffei, en Facebook por Ser Familia, y nos vemos nuevamente en una semana.